Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Introducción al Derecho. El día de hoy vamos a ver el tema de Derecho Mexicano. Déjenme, se los pongo en la diapositiva. Digo, en la presentación. Bueno, como les comentaba, nuestra clase número 4 de la materia de Introducción al Derecho se llama el Derecho Mexicano. Ya estuvimos conociendo lo que es el derecho en manera general. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es el derecho en México. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en clase? Bueno, nuestro objetivo va a ser familiarizarlos a ustedes como estudiantes con los fundamentos y características de lo que es el sistema jurídico mexicano. Vamos a explorar la estructura y las fuentes y las principales ramas del derecho, basados obviamente en el derecho mexicano. Este tema va a buscar que ustedes comprendan que la organización del derecho en México y su evolución histórica y cómo se han aplicado las leyes en diferentes ámbitos de la vida social y económica del país. Al finalizar este tema, ustedes van a tener que ser capaces de identificar y también de explicar lo que son los componentes claves en el derecho mexicano, incluyendo la Constitución, las leyes federales y locales, y el papel que tienen las instituciones jurídicas en la administración de la justicia. ¿Qué nos dice la diapositiva? Bueno, que en esta sesión vamos a explorar lo que es la historia, los elementos, las fuentes y la importancia del derecho en México. Vamos a comprender cómo es que ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo es que influye en la vida diaria de los ciudadanos mexicanos. También al final de esta clase van a tener ustedes una comprensión sólida de lo que es el contexto legal mexicano y la importancia que tiene en la sociedad actual. Vamos a ver la historia del derecho mexicano. Bueno, la historia del derecho mexicano es rica y compleja y está influenciada por diferentes periodos y culturas. Durante la época prehispánica, por ejemplo, tenemos lo que es el derecho indígena, que hablaba de las normas y las costumbres de los pueblos originarios. Con la llegada posterior de los españoles, se introdujo el derecho castellano y se aplicaron normativas específicas para el territorio colonial, conocidas como el derecho indiano. Tras la independencia, pues se promulgaron varias constituciones que sentaron las bases del sistema legal mexicano y en la época contemporánea, pues encontramos lo que son las reformas legales a los códigos y las leyes que pues son los que rigen la sociedad actualmente. Entonces, ¿qué tenemos como clave dentro de la historia del derecho mexicano? Tenemos tres épocas: la época prehispánica, la colonia española y la independencia y posterior república. Dentro de la época prehispánica, ¿qué encontramos? Acuérdense, derecho indígenas. ¿Por qué? Normas y costumbres de los pueblos originarios. Recuerden que es una costumbre, es un uso repetido y reiterado por una sociedad considerada por esta como jurídicamente obligatorio. ¿Qué es el derecho castellano dentro de la colonia española? Pues nos habla de la legislación importada de España y posterior se da el derecho indiano, que son las normas aplicadas en el territorio colonial. ¿Cuál vendría a ser el territorio colonial? Pues México. Hay una disculpa, pero es que ando un poquito malita de las vías respiratorias y se me dificulta un poquito hablar mucho. Bueno, después tenemos lo que es la independencia y la república, donde encontramos la famosísima Constitución, que vamos a ver el proceso de creación y las reformas constitucionales.
Y después, en la época contemporánea, tenemos las reformas legales, donde aparecen los códigos y las leyes que actualmente están siendo aplicables en la sociedad. Elementos del sistema legal mexicano. Bueno, el sistema legal mexicano se compone de varios elementos que reflejan su estructura política y jurídica. Por ejemplo, tenemos los poderes del Estado, que están divididos en ejecutivo, en legislativo y en judicial. El ejecutivo, ¿quién viene siendo? Pues el presidente de la República y las funciones que vienen inherentes a este. El legislativo es el Congreso de la Unión, que tiene facultades legislativas. ¿Quién es el Congreso de la Unión? Cámara de Diputados y cámaras de senadores. Después tenemos el tercer poder, que es el judicial, donde encontramos, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia y a los órganos encargados de la administración de la justicia. Ahora que viene la reforma, pues muy probablemente nuestro poder judicial esté subordinado al poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo va, bueno, de por sí ya elige lo que son las personas que van a componer la Suprema Corte, pero pues ahora como es un solo poder, un solo partido el que tiene todo el poder, pues vamos a ver una subordinación real al momento de la elección de los candidatos por medio de tómbola, etcétera. El sistema jurídico mexicano se va a basar en el Civil Law, que es un sistema que está basado en códigos y leyes escritas. Y como ustedes bien conocen, nosotros tenemos múltiples códigos y múltiples leyes en las cuales nos basamos para llegar a la justicia, ya sea que los órganos judiciales la impartan y nosotros como población accedamos. También encontramos que hay un sistema federal, hay una división de competencias entre el gobierno central y los estados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el gobierno central no le va a mandar a los otros estados que están alrededor de la República, sino que cada uno va a tener sus diferentes competencias. ¿Qué pasa cuando hay un problema con estas competencias? Se encarga la Suprema Corte, mediante un control de constitucionalidad, en resolver esa controversia. Pero pues prácticamente el federalismo es importante porque se encarga de dividir las competencias entre el gobierno central y los estados, las entidades federativas. También tenemos el derecho internacional. ¿Por qué? Porque México también participa activamente en este derecho, suscribiendo tratados y convenciones que tienen efectos en su legislación interna. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, nuestra pirámide de jerarquías, aquí en la punta encontramos lo que es la Constitución, pero a la par tenemos lo que son los tratados internacionales. Es decir, la Constitución y los tratados internacionales están en el mismo nivel. Por acá podemos encontrar, por ejemplo, las normas, por acá encontramos las leyes, etcétera. Pero Constitución y Tratado Internacional está a la par. Es por eso importante que si nosotros estamos trabajando dentro de un asunto, que tenemos un tratado internacional que nos puede ayudar y nos puede respaldar, tendría el mismo peso que presentar un derecho fundamental reconocido por la Constitución. Vamos a ver las fuentes del derecho mexicano, que pues prácticamente son las mismas que las fuentes del derecho en general. Sin embargo, pues estas son diversas y se complementan entre sí para proporcionar un marco legal completo y coherente. Recuerden que dentro del derecho siempre tiene que haber una coherencia. Ya si tenemos recovecos entre la ley, siempre tiene que ser toda aquella cosa que venga a rellenar o que nos sirva tiene que ser coherente. La Constitución tenemos primero como la primer fuente, va a ser nuestra norma suprema porque va a establecer los principios fundamentales del Estado mexicano. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Pues como su nombre lo dice, de donde nace nuestro derecho mexicano. Todo está en la Constitución. Es nuestro librito máximo que tenemos que respetar y cuidar con todo el corazón.
aunque los poderes legislativos vengan y hagan lo que quieran con ella, pero ella siempre va a estar ahí para protegernos. Ahora sí que suena bien, bien poético, utópico y todo lo que quieran, pero en palabras simples, así es. Nosotros tenemos como protección la Constitución ante cualquier acto de autoridad. Después tenemos las leyes, incluidos los códigos y las leyes específicas. ¿Qué van a hacer ellos? Pues van a regular los diferentes aspectos de la vida jurídica y social. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tenemos el Código Penal, la Ley para la Familia, la Ley de Tránsito, etcétera. ¿Qué está haciendo todos estos códigos? El Código Mercantil, el Código Civil, pues están regulando las áreas específicas del derecho. ¿Cuáles áreas específicas en el derecho hay? Derecho civil, derecho mercantil, derecho administrativo, etcétera. También tenemos lo que es la jurisprudencia o el conjunto de precedentes judiciales. También van a ser una fuente en el derecho mexicano importante que van a guiar la interpretación y la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos lo que es una jurisprudencia, que son decisiones reiteradas, 5 decisiones reiteradas en el mismo sentido, sin obrar ninguna en contraria, vamos a poder saber que si tenemos algún caso similar al que se vio en la jurisprudencia, pues vamos a poder prever cómo va a estar la solución de ese asunto. De igual manera, si nosotros tenemos algún problema, ya sabemos que existe ese problema por varias personas, pues sabemos que podemos llegar por medio del Tribunal Colegio de Circuito de la Suprema Corte a conseguir que se haga una jurisprudencia, como lo que pasó con la aportación de la marihuana, por ejemplo, como con lo que pasó con el aborto, como con lo que pasó con el divorcio incausado. Ahí vimos cómo la Corte conoció de asuntos similares, resolvió en el mismo sentido, se hizo una jurisprudencia, al igual que el precedente que tiene más o menos el mismo peso, pero todos van a ser obligatorios de tomarse en cuenta por parte de los tribunales inferiores, inferiores aquí en el Tribunal Colegio de Circuito y a la Suprema Corte. Después tenemos como cuarta fuente lo que es la costumbre, basada en los usos y las prácticas aceptadas por la sociedad y la doctrina, que va a incluir las opiniones de expertos y análisis académicos, que también influyen en la creación y desarrollo del derecho mexicano. Como costumbre, recuerden que la costumbre nunca tiene que ser contraria a la ley. ¿Quiénes son las leyes? Pues las leyes en general y la Constitución. La costumbre tiene que ser acorde a esas dos. Si son acordes a esas dos, por lo tanto también va a ser acorde a la jurisprudencia, ¿verdad? Se da mucho la práctica en el sur de violentar los derechos de las niñas, de los niños, de las mujeres y pues toda aquella práctica que aunque sea costumbre y sea aceptada por la sociedad como dar un dote a cambio de que una hija contraiga nupcias o de cambiar a los hijos por vacas, etcétera, aunque sea eso aceptado en aquella sociedad y que sea una costumbre, que sea considerado por ellos como jurídicamente obligatorio, no quiere decir que esta costumbre vaya a ser fuente del derecho mexicano. ¿Por qué? Porque está en contra de la Constitución y de las leyes. Entonces, por más costumbre que ellos la consideren, el derecho mexicano no la va a tomar en cuenta. Sin embargo, puede tomar en cuenta cualquier costumbre que sea acorde a la ley, siempre y cuando pues no vulnere los derechos de nadie. Y la doctrina, ya saben ustedes lo que es la doctrina en los temas pasados que hemos visto de las fuentes del derecho, desde un libro hablando de derecho en una biblioteca hasta los códigos y leyes que ya están derogados. ¿Qué significa derogados? Pues que ya no tienen vigencia ni aplicación actual. ¿Qué viene a ser entonces? Pues opiniones de expertos, estos análisis, estos estudios que se hacen por parte de juristas y académicos. Bueno, vamos a ver la jerarquía de las normas jurídicas. México establece lo que es un orden de prelación que determina la supremacía de la Constitución sobre todas las demás leyes. Acuérdense, Constitución y Tratado Internacional al mismo nivel. Las leyes ordinarias aprobadas por el Congreso deben de estar en conformidad con la Constitución para ser válidas. ¿Qué es lo que pasa?
que el Congreso le vale gorro si están de acuerdo o no a la Constitución y ellos de todos modos legislan, la promulgan y la aplican. ¿Dónde viene? ¿Quién entra aquí a conocer esa ley que está contraria a la Constitución? Pues la Suprema Corte. ¿Qué hace la Suprema Corte? Después de un estudio, la tumba. Por eso la Suprema Corte solamente hace lo que la Constitución le faculta para hacer, no puede hacer ninguna otra cosa, no puede tomar vías políticas y decir voy a tirar esta ley, pues no, porque si la ley está de acuerdo a la Constitución y cumple con todos los requisitos, no hay manera humana ni legal de tirarla. Sin embargo, si esta ley no fue promulgada, no fue fabricada ni legislada conforme a derecho, conforme a la Constitución, pues es otra cosa que nos quieran ver la cara diciéndonos que tiene tintes políticos. No, o sea, la Constitución no está de acuerdo a, por lo tanto, esa ley se va a tumbar, simple y sencillamente. La Suprema Corte no puede hacer nada que no esté en la Constitución, no está en sus facultades estar tirando leyes a diestra y siniestra, pero está en sus facultades tirar leyes que no son de acuerdo, no están de acuerdo a la Constitución. Los reglamentos emitidos por el Poder Ejecutivo para la aplicación de las leyes también tienen que respetar los principios constitucionales. Es decir, leyes ordinarias y reglamentos tienen que estar de acuerdo a la Constitución. ¿Qué pasa si no están de acuerdo a la Constitución? Se van a caer. Si no se caen ahorita, se caen mañana. ¿Por medio de qué? De un control de constitucionalidad. ¿Qué vemos en el control de constitucionalidad? Pues vemos lo que es el amparo. ¿Qué es un amparo? Es un mecanismo para impugnar esas leyes que violan la Constitución. Igual puede ser que la ley haya pasado desapercibida dentro de un Congreso estatal, por ejemplo, un Congreso de una entidad federativa. Se promulgó, se aplicó, se hizo. Por ejemplo, inventemos algún supuesto de una ley que le cobre impuestos a las personas homosexuales. Esa ley pasa desapercibida, se aprueba en un estado conservador respecto a derechos, obviamente, y, y se empieza a aplicar, empiezan a multar, a multar, a multar. ¿Qué principio viola eso? Pues el principio de la discriminación, el principio de la igualdad, etcétera. Entonces quiere decir que esa ley es contraria a la Constitución. ¿Cómo me voy a poder yo defender, persona común, por medio del amparo? El amparo, ¿quién lo va a conocer? Un juez superior, un juez facultado para eso, donde nosotros vamos a poder impugnar esa ley por considerar que viola nuestros derechos humanos, nuestros derechos reconocidos en la Constitución. ¿Qué va a decir ese juez? Efectivamente, esa ley está violando el principio de discriminación, el principio de no discriminación, perdón, el principio de igualdad que está reconocido como derecho dentro de la Constitución. Por lo tanto, esa ley es inválida, se tiene por no puesta y se va a caer. Por eso queda lo único que funcionaba en este país, el poder federal. ¿Qué fue lo único que se reformó en este país? El poder federal. Entonces, que Diosito nos agarre confesados, vamos a ver a dónde vamos a parar, si ya no vamos a poder promover amparos con leyes contra la Constitución, porque asimismo se ha reformado que no podamos acceder a una justicia que nos proteja por parte de la Constitución. Pero vamos viendo cómo evoluciona. ¿Qué tenemos con la jurisprudencia? Pues la tesis jurisprudencial sería la interpretación reiterada de la ley por la Suprema Corte, lo que les decía, decisiones, 5 decisiones en el mismo sentido, si no habrá ninguna en contrario, van a ser una jurisprudencia. Esta jurisprudencia, ¿para quién va a ser válida? Pues para todos los tribunales inferiores a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito. Importancia del derecho mexicano en la sociedad. Bueno, el derecho mexicano va a desempeñar un papel fundamental en la sociedad al garantizar los derechos. Va a regular la convivencia y va a promover el desarrollo. Va a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, como son, por ejemplo, la vida, la libertad, la propiedad, asegurando que tengan un acceso a la justicia y garantías procesales. ¿Cuáles vendrían a ser garantías procesales? ¿Cuáles creen ustedes que sean las garantías procesales?
Bueno, garantías procesales son los derechos públicos que la Constitución va a reconocer a los justiciables, o sea, nosotros, para garantizar que se lleve a cabo un proceso justo. Son mecanismos que van a proteger y tutelar los derechos constitucionales para que se puedan disfrutar de manera efectiva. Por ejemplo, ¿como cuáles? Pues tener el tiempo y los medios necesarios para preparar la defensa en materia penal, o que se me dé, por ejemplo, en una demanda civil ciertos días para que yo conteste y me pueda preparar a ver qué se contestó. Tener un proceso justo o, por ejemplo, recibir todas las pruebas que se ofrezcan. Es decir, yo desde el escrito inicial de demanda en vía civil o familiar ofrezco mis pruebas. ¿Para qué? Para que la otra parte tenga acceso a esas pruebas que yo ofrecí y pueda nombrarlas cada una de ellas o poner sus excepciones. También interrogar o hacer interrogar a los testigos a cargo. Ese también es una garantía procesal. ¿Qué pasa si no hay una garantía procesal? Pues podemos decir que no hay un debido proceso, que no fue justo, nos podemos ir por medio de un amparo y se repone el proceso. También va este derecho mexicano a regular las relaciones entre individuos y entidades, estableciendo normas para prevenir y resolver los conflictos. El marco legal mexicano también va a fomentar el desarrollo económico al promover una inversión y el crecimiento económico. Y también bueno, todo esto para proteger la propiedad y los contratos y establecer un ambiente propicio para el crecimiento empresarial y la innovación. ¿Ustedes creen que un Estado extranjero quiera invertir en un país donde se pasan las leyes por el arco del triunfo? Pues no, ¿verdad? Sin embargo, si ven que ese país tiene unas normas protectoras a la propiedad, tiene unas normas protectoras a la inversión, a los empresarios, etcétera, pues va a ser atractivo para poder ir a invertir a ese país. Esa también vendría a ser una importancia del derecho mexicano en la sociedad. Desafíos y reformas en el derecho mexicano. ¿Qué tenemos? La famosísima corrupción y la impunidad, la desigualdad y la discriminación y la modernización legal. El derecho mexicano enfrenta diversos desafíos que requieren atención y reformas para fortalecer el Estado de Derecho y promover la justicia social. ¿Qué se hizo? Una reforma al Poder Judicial que para nada va a fortalecer el Estado de Derecho. No, es una vil mentira. Cualquiera que haya leído esa reforma y que sepa de leyes tiene, más bien, sabe que esa reforma no va a fortalecer ningún Estado de Derecho ni tampoco se va a promover ninguna justicia social. Lo que ustedes escuchen por parte de personas que no son estudiadas en leyes diciendo de que, ay, qué bonita reforma es para obtener la justicia, es una vil mentira. Así que ustedes ahorita con lo poquito que saben pueden leer esa reforma y saber qué es lo que está mal, por la simple lógica de lo que ya conocen del derecho. La corrupción y la impunidad entonces vienen a ser obstáculos significativos que van a afectar la efectividad de la aplicación de la ley y van a erosionar la confianza en las instituciones. Hay una necesidad de fortalecer estas instituciones para promover la transparencia. Sin embargo, en este gobierno pasado, ya, ¿cómo se llamaba el instituto para acceder al acceso a la información? El INAI. Es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Qué pasó? Desapareció. ¿Por qué? Porque el gobierno no le estaba conviniendo que los ciudadanos pudieran acceder a la información solamente pidiéndola por medio de esa institución. Y no se hizo nada de eso, está desaparecido, va y ya viene su extinción. Entonces aquí no vamos a tener, vamos a seguir teniendo la impunidad porque todo el mundo va a poder hacer lo que quiera, cobrando lo que quiera, inflando contratos, robándose dinero. Ahí tenemos al famosísimo Segalmex. ¿Por qué? Porque no va a haber quien lo esté vigilando, no va a haber quien sepa, porque no va a haber la manera de que el ciudadano pueda acceder a esa información. ¿En qué va a desencadenar eso? Pues en una corrupción. ¿Hay una necesidad de fortalecer instituciones? Sí, pero no hay voluntad por parte de las personas que están en el gobierno.
Desigualdad y discriminación, obstáculos para el acceso igualitario a la justicia y la protección de derechos, requerimiento de políticas y leyes que promuevan la igualdad y la inclusión. Se dice muy bonito, pero está siendo muy difícil hacerlo por lo mismo de que no hay voluntad de las personas. Sigue siendo un reto. En pleno siglo XXI, pleno 2014, digo 2014, 2024, y sigue habiendo discriminación, no hay un acceso igualitario a la justicia, etcétera. ¿Qué nos espera en la modernización legal? Pues la adaptación del marco legal a los cambios sociales, tecnológicos y económicos. Ahí tenemos, por ejemplo, la ley Olimpia. Por medio de la tecnología, se pasaban fotos íntimas o audios o videos íntimos, que llega a ser la ley, el Estado, a crear una ley, claro, por medio de presiones de los grupos feministas y de la misma Olimpia. No se creó por arte de magia ni por voluntad de las personas, sino por presiones, pues se crea esta ley para adaptarse al cambio social y tecnológico. ¿Cuándo se iba a ver anteriormente o cuándo íbamos a poder pensar que se pudiera regular eso? Pues no, porque apenas si podíamos acceder al todito.com por medio de una tarjeta en una computadora súper lentísima, entonces se va adaptando a este cambio social y la tecnología que está dentro, que está llegando a este país cada vez más fuerte. Reformas para mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema. Pues sí, queremos reformar para que este sistema legal sea mejor, y ese sería lo primerito que buscamos, pero pues sabemos la realidad, que hay intereses económicos, hay intereses políticos, entonces reformar para llegar a una mejora es muy difícil, pero ¿qué sí podemos hacer? Reformar para desmejorar. Eso sí, ahí está nuestra famosísima reforma judicial. Como conclusión, la evolución histórica del derecho mexicano la vimos los elementos y las fuentes del sistema legal, también vimos la importancia y los desafíos en la sociedad actual. De ahí conocimos cómo influyen los desafíos del derecho mexicano en la vida cotidiana de los ciudadanos. También vimos qué reformas se consideran necesarias para fortalecer el Estado de Derecho en México. Sería una reforma a las fiscalías, una reforma a la justicia estatal, a la primerita que podemos conocer nosotros. De nada nos sirve reformar una justicia federal, que era lo único que funcionaba, si nuestra justicia de primer mano está totalmente podrida. Bueno, sería todo. Agradezco su atención e interés por el tema. Estoy aquí para responder cualquier tipo de pregunta que puedan tener, cualquier duda, mándenme un correo a natalia.ramirez@estudiantesucnl.edu.mx. Ahí los puedo atender. Según hasta ahorita sí están ya subido a todo, hemos tenido problemas con la plataforma de Teams porque no he dejado grabar la clase, pero creo que ya se están solucionando. Como quiera, cualquier cosa, estoy a sus órdenes en el correo institucional. Que tengan una bonita tarde.